Buenas tardes. Buenas tardes, otra Ah, vez oficiando de local. exacto. Buenas tardes, también buenas noches Buenos días. o buenos días. Depende de qué lugar del planeta estén mirando o a qué hora Ah, se lo pongan a mirar. claro, sí, sí, en qué También. momento tengan el gusto o disgusto, como decís vos, Claro. de vernos. Si tienen disgusto, lo único que tienen que hacer es no mirarlo. O sea que no jodan. No hay mucho inconveniente. Este, bueno, ahí estuvimos un largo rato investigando, buscando datos eh, que tienen que ver con la continuidad de lo anterior, en el sentido de las búsquedas del valle inferior del río Chubut, de la colonia galesa y de la colonia 16 de octubre, que es un poco con lo que veníamos dentro de lo que es la línea de mi familia Walker. Claro, ¿No? exactamente. Así que bueno, hemos estado mirando eso, todavía nos faltan algunas cuestiones porque como quedamos en la entrega anterior, en esta entrega íbamos a presentar por lo menos lo que era la rama materna mía, que también tiene que ver con las investigaciones, con lo que he ido buscando en esa línea. Que tiene totalmente otra historia Sí, sí. que la de... Pero que acá, entre Leo concretamente, es donde se suscita el encuentro Ujú. que después va a traerme a mí como consecuencia. Pero que si querés tiene todo un camino, un recorrido, así como toda la línea Walker, William y hasta Haycock, Uh -huh, un recorrido por distintos puntos de la provincia. uh En -huh. el caso materno también tenés de diferentes apellidos que van cada uno aportando un poco hasta llegar al producto concreto que serías vos. Claro. Vaya a saber si, digamos, la fabricación mía fue entre Leu o no, pero, digamos, nazco entre Leu el 5 de marzo del 63. Pero bueno, ya para esa época mis padres vivían en Florentino Meguino, que es un paraje rural que queda a 80 kilómetros de Trelew, hacia el sur por ruta 3, que en ese momento ese paraje rural tenía una importancia como estratégica porque era la salida de la ruta de Cabo Raso. Exactamente. Entonces, digamos, para también darle algún tipo de contexto, eh, en el año que yo nazco, es como eran los últimos tiempos, digamos, de Cabo Raso. Cabo Raso desaparece, creo que totalmente alrededor del año 70. Sí, sí, ¿Eh? con la construcción, mejor dicho, pavimentación de la ruta 3, Uh -huh, ahí la implementación de la ruta 3 como camino de gran importancia hacia el uh sur, -huh. fue lo que, eh, digamos, terminó de matar a la vida pueblerina de Cabo Raso. Sí, Cabo Raso había, digamos, yo tengo idea que terminó siendo el pueblo sin gente. Uh -huh. Hay algunas cuantas notas ahí en los diarios nacionales y en revistas, podemos encontrar también en internet. Uh -huh. Pero ¿cuál es la referencia a esto? Que Cabo Raso tenía una importancia como puerto porque todo lo que era la lana que se iba produciendo en los campos, campos como la Masiega, un campo muy importante, digamos, de alemanes, del que da cuenta el libro Pioneros de la Costa, Uh -huh. de la señora Heineken, o Sí, Heineken, Heineken. Heineken. Cabo Raso termina, tiene hotel, tiene comisaría, tiene escuela Sí, con sí, internado, tuvo un cementerio, o sea, eso sí, mostraba tiene un un poco cementerio. la importancia tanto económica, pero también social. Sí, Entonces eso era como un punto estratégico en su momento de la parte sur, si se quiere hablando, o mitad de provincia. bueno, venía la ruta, digamos, la ruta 1, Uh -huh. la ruta provincial 1, era la ruta con la que se transitaba con los carros. Sí. Eso también en algún momento lo voy a contar porque mi tío Nelson me contaba dónde estaban las paradas de los carros.
Uno es La Redonda, que hoy Ah, es una estancia. Otro de los lugares que creo que era el acampe de Charles, la Laguna Charles, que era un tío de mi papá, de mi ujú. tío. Pero Es un- otra historia. La cuestión es que eh, en el momento que aparece la ruta 3 de Ripio, hay una salida como más corta desde Cabo Raso a ruta 3. sí. En ese corte de la ruta que sale de Cabo Raso a ruta 3 es donde está el paraje Florentino Ameguino Ujú, y no el dique Ameguino, que claro. es otro lugar. Ujú. Es paraje. En ese paraje había un boliche de En campo. campo, no un boliche bailable, un No, 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 boliche de era campo. boliche de los antes. Había una comisaría importante, la comisaría tenía calabozos, la Ah, comisaría. Yo jugaba en los ah, calabozos, no había nadie. Y había un juzgado de paz. Esos eran los tres instituciones que es- habían en el lugar. ya abandonados. No, no, cuando yo nazco, los Ujú. tres estaban en Ah, funcionamiento y en funcionamiento muy activo. Mi papá era el juez de paz y mi tío era el que estaba encargado ujú, con la tía del boliche, bien, en ese momento, en uno de los momentos, y después el comisario era siempre algún agente, algún oficial o suboficial que llegaba a hacerse cargo bien. de ese lugar. Pero bueno, mi hipótesis es que en ese lugar es donde fui fabricado y no en Trelew. Pero bueno, nací acá, nací en Trelew, en Villa Italia, y mi mamá, Celinda Terán, que la llamaban Celina, pero era Celinda Terán, ella era nacida en Río Pico. Eh, y bueno, y acá le estaba mostrando a Diego la partida de nacimiento y dice que nace en el mes de marzo de 1927 y bueno, y el padre se llamaba José Solio Terán, Ujú, lo nombra como argentino, domiciliado en Río Pico, con lo cual en el acta de nacimiento dice que nació en su domicilio la mujer Celinda, ujú. este, o sea que mi mamá nació en Río Pico. Esto es lo que dice el acta de nacimiento. Pero en el Ah, acta de nacimiento relata que es hija de José Sorio Terán y Natalia Zapata. ujú, Y nombra en la partida de nacimiento que José Sorio es hijo de Mateo Terán y de Bonifacia bien, Villagra. bien. Y por otro lado, en el caso de Natalia Zapata, que es hija de eh, Candelario Zapata, Zapata y María Veloso. bien. El tema es que con esta partida de nacimiento y con el dato de la partida de la libreta De de casamiento. casamiento, mi abuelo figura argentino, nacido en San Juan. Hay una libreta de enrolamiento, tengo copia de la libreta de enrolamiento, la vamos a mostrar. Eh, este, Dice que es nacido en San Juan y que ella es nacida en Neuquén. En la averiguación, empiezo a indagar en dónde son Neuquén y dónde. Y bueno, decía Luminé. ¿Eh? Vamos a hacer una pausa por el tema creo que se está agotando la Cuestiones, batería. cuestiones técnicas. Y vamos a continuar en un ratito. Bueno, vamos a continuar entonces con el relato que Ah, se había agotado la muy batería bien. del celular. Siempre pasa algo en esto. Bueno, aprovecho también para contar con respecto a las cuestiones técnicas, eh, que todo esto, si bien tenemos algunos aportes como aportes en el sentido de tecnológico, que es mi sobrino que sabe de temas y me va corrigiendo, me va diciendo, me va haciendo sugerencias, pero bueno, todo lo que es la parte de grabación la estamos haciendo con un celular, ahí estábamos experimentando con una cámara de foto,
digamos, que graba, grabamos con el microfonito y después todo lo que es la edición va teniendo una serie de dificultades que son de aprendizaje. Sí. El aprendizaje que estamos haciendo, esencialmente que estoy haciendo. Entonces, la entrega anterior, que es la sexta entrega, eh, cuando paso el video para poder editarlo, sale como muy iluminado, sale muy fea la calidad de imagen. Entonces, logro que en otro programa me lo toma y se puede editar bien. Cuando llego al final de la edición, me dice que lo tengo que comprar. Al programa y bueno, no, esto no es una producción paga, y no hay un financiamiento. no hay financiamiento. Entonces, si no, me aparecía con el sello de agua, y así aparece, con el sello de agua del dueño del programa, y bueno, trataremos de no usarlo más eso, porque es un poco molesto durante todo el tiempo está. Entonces, todo el trabajo de edición, inclusive hay cosas que todavía yo no sé hacer, como por ejemplo poner los videos de los lugares, por ejemplo, que estuve. Claro. Yo quise subir el video del cementerio británico, en el caso donde estuvo enterrado mi bisabuelo, Walker, y no pude. Claro. O sea, no lo logré. Aparecieron imágenes, pero no el video. Y así hay videos del viaje, esto es un poco lo que yo quería contar, que en su momento y cuando aprenda, quiero ir poniendo los videos grabados en otra oportunidad para que el resto de la gente comparta o vea los lugares que yo vi. Claro, sí. O sea, ahí dándole todo un documento completo con filmaciones, fotografías de los lugares. Y esto es porque también aprovecho en este momento para decirlo, este viaje que tiene que ver con la investigación, con la búsqueda, también es un viaje que tiene que ver con honrar la memoria de mis ancestros. Entonces, empiezo por lo local, que es lo local donde yo nací, pero después voy avanzando, yo fui avanzando en estos últimos años, de ir a cada uno de los lugares, de poder filmar, de poder estar en el cementerio donde está la tumba. En el caso de algunos los he encontrado, hay otros que me falta encontrar. Entonces, no es que esto se va a terminar este relato en 2 o 3 encuentros. Vamos a seguir, porque bueno, la idea de esto es casualmente que todo eso que yo vi, que encontré y todo lo demás, compartirlo. Por supuesto, por ejemplo, la línea de la familia Walker va a estar muy interesada, o puede llegar a estar interesada, en la parte esta que tiene que ver con de dónde venimos, los Walker, todo lo que contamos en estos capítulos anteriores. Pero bueno, ahora vamos a entrar, y ya habíamos entrado a hablar de los Terán, que es la familia de mi mamá, de Celinda, y entonces quizás ahí ya se prendan un poco más los de la familia Terán. Claro, sí. Terán y Zapata, y bueno, todos los del resto, que también somos un montón. Y esos datos tienen que ver con, bueno, esto que estábamos contando, la partida de nacimiento de mi mamá dice que nació en Río Pico, y que quiénes eran sus padres y quiénes eran los padres de sus padres. Todos de nacionalidad mencionada como argentino. En principio, mi mamá, nacida en Río Pico, dice que su papá era José Osorio Terán, nacido en San Juan. Hay una libreta de enrolamiento. Y su mamá, Natalia Zapata, nacida en Neuquén. Esto es un poco con lo que estuvimos antes de que se quedara sin materia. Para aclarar, sí. Río Pico en esa época era, para ubicarlo, sería en la parte sur oeste de la provincia del Chubut. Y Río Pico era un lugar muy transitado, cordilleranamente hablando. Entonces, había mucho tráfico de mercancía también, mucho tránsito de personas, desde la parte de la cordillera, la parte, digamos, llamémosle Chile, con la parte de Argentina. Entonces era muy común
que haya nacidos en Chile que vivían en Río Pico o nacidos en Río Pico, Argentina, que se trasladaban a comercializar o Sí, alguna sí. otra cuestión Y a esto Chile. sigue pasando hoy en día en todo lo que es la línea fronteriza de este país, Ujú. que es grande, con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, con Uruguay. Este, todo lo que es la línea fronteriza nacen de un lado y del otro. Y un Claro. poco esto que trae Diego es porque eh, en ese Río Pico sí nace mi mamá y nacen todos sus hermanos. Mi mamá es una de las más chicas, de 10 hermanos, después nace una hermana más. Ya también después vamos a nombrarlo uno por uno, si tuvieron familia, si no tuvieron. Pero resulta que cuando yo indago sobre los padres de mis abuelos y indago sobre los lugares que son San Juan y Aluminé en Neuquén, me voy hasta los lugares eh, en este viaje de honrarlos y no encuentro rastros de sus padres, que acá en la partida de nacimiento están nombrados y entonces con esos nombres no los encontraba. Y pasó tiempo de búsqueda y no los encontraba. Hasta que se me ocurre buscar en Chile, en el Family Search, que es el programa de la Iglesia Mormona, que ya conté en la vez anterior, digamos al principio. Y entonces busco en Chile. Y ahí encuentro a Mateo Terán y a Bonifacio Bisagra, que son los padres de José Sorio, o sea, mis bisabuelos, y le encuentro a Candelario Zapata y a María Veloso, y no lograba entender qué decía, porque eran partidas de nacimiento escritas a puño y letra, o partidas de función, o digamos, y un amigo, me acuerdo porque le estaba mostrando a un amigo allá de Comodoro, que es chileno él, y él es de la región de Concepción de Chile, hace muchos años que vive en Argentina, es argentino, digamos, nacionalizado, y me dice, eso es Curacautín. Curacautín, ¿y eso qué es? Curacautín es un lugar que queda cerca ahí de Concepción, dice, cerca de Los Ángeles, y bueno, y entonces me da la referencia, lo buscamos en el map y encontramos Curacautín. Y el otro lugar se llamaba Lautaro. Lautaro. Y dice, ese queda ahí cerca de Temuco. Los dos quedan cerca de Temuco. Bueno, entonces ahí descubro todo un tema. En ese momento vivía la hermana menor de mi mamá, que se llamaba Frasquita. No era que le decían, se llamaba Frasquita. Nombre muy español. Muy español. Y entonces le digo, tía, le digo, mira lo que encontré. Ella tenía 82, 83 años, murió a los 85. Y, y le muestro, dice, la abuela siempre dijo que había nacido en Aluminé, dice, siempre fue argentina ella. Y yo encuentro en esa búsqueda una partida de nacimiento, que también la voy a mostrar, de Chile, de mi abuela Natalia. Mi abuela Natalia, doble nacionalidad, nacida en Chile y en Curacautín y con los mismos padres. Entonces, a ver, como yo trato de buscar la documentación que sea exacta y que para que sea exacta tiene que figurar el nombre del padre y de la madre que sea igual. Claro. Y bueno, y figura que es igual. Y cuando voy a Luminé y pregunto y veo cómo es la historia de Aluminé, para el nacimiento de mi abuela, Aluminé no existía como población. Aluminé aparece dentro de los registros como pueblo en 1906, 1907. Después voy a mostrar el dato exacto, que lo tengo en un libro, que lo traje de Aluminé. Y mi abuela nace en 1899, de acuerdo a algún registro, 1900, de acuerdo a otro registro. El 1 de diciembre coincide. Un registro de Chile, otro registro de acá.
¿Y qué había en Aluminé en ese momento, en el entorno, digamos, de fin del siglo XIX, principio del siglo XX? Recordemos, digamos, para tener algún contexto, que la campaña del desierto, el asesinato de Roca, digamos, de los pueblos originarios, el avance pagado por la sociedad rural, que se da entre 1880 y 1885, lo que hace es que los mejores campos queden en manos de, los mejores campos, estamos hablando de Río Negro, de Neuquén, y esos campos de esa zona se empiezan a ser de dueños de campos de provincia de Buenos Aires, claro, de gente de la oligarquía o de los terratenientes de ese momento, son los que tienen los mayores campos. Pero, ¿qué es lo que no tenían? La posibilidad de llevar ovejas o vacas o, digamos, sí, cualquier animal de ganadería. Llevarlo desde provincia de Buenos Aires hasta ahí tan fácilmente. ¿De dónde lo llevaban? De Chile. Compraban en Chile y los arreos venían de Chile porque los pasos eran conocidos. ¿Y quiénes conocían los pasos? Los chilenos. ¿Y quiénes trabajaban en eso? Los chilenos. Entonces, mis bisabuelos, que eran de Curacautín, es una zona ganadera, queda ahí muy cerca de Aluminé, y hay relatos en Aluminé de que habían arreos de chilenos que venían y después quedaban cuidando los campos, que eran de argentinos, los que quedaban cuidando los campos eran chilenos. Sí, sí, sí. Y que había dentro de ellos un campo bastante grande con uno de los dueños que era Zapata, que yo no pude lograr ubicar si ese Zapata era hermano o pariente de mi bisabuelo o no, pero es contemporáneo, es en la misma época donde están. Esto, digamos, como para, digamos, ver que es registrada en Aluminé, después figura toda la vida como argentina y muere en su partida de defunción, que también la voy a mostrar. Ella muere en el año 72, un mes después que mi mamá, en Gobernador Costa, y su partida de defunción dice que ella es argentina. Así que bueno, es simpática este dato porque en realidad nosotros no estamos tratando de probar o desaprobar nada. No, pero comprobar todos los datos que suman a este aporte y demostrar eso también, que lo que habíamos hablado recién, que el tránsito era muy común, entonces esto de tener la doble nacionalidad y que según los registros antiguos, por ahí después cambian de nombre, así como habíamos mencionado, vos habías mencionado Cabo Raso, que hoy en día es simplemente un paraje histórico en donde antiguamente era un lugar muy frecuente. Exacto. Entonces, al revés pasó con Aluminio, que era un paraje que no tenía mucha trascendencia, que hoy en día ya hay población permanente. Entonces, eso muestra cómo el cambio de los ritmos sociales se ve en documentos como defunciones o casamientos. Y ahí en Aluminé, cuando, digamos, voy, bueno, hoy es un pueblo de la cordillera, está muy cerca de lo que es Villa Pegüeña. Villa Pegüeña es un lugar muy conocido turísticamente. Villa Pegüeña está en el límite concreto con Chile. Y en ese lugar uno sale de Villa Pegüeña y ya cruzás y estás cruzando la frontera a Chile. Entonces, bueno, por ese camino logro ir en este viaje, encontrando datos y concretamente encuentro encuentro el pueblo de Curacautín, también es un pueblo rural, no es Temuco, digamos, claro. No es Concepción, que son ciudades grandes de Chile, son pueblos pequeños. Y bueno, y entonces en el mismo rastro de la búsqueda de los Terán, que no los encontraba en San Juan, que era donde él figuraba como que había nacido, donde hay documentos que dice que mi abuelo José Solio es de San Juan y que es argentino, los encuentro a los padres, a Mateo Terán y a Bonifacio Villagra, en Lautaro, en la región del Biobío, en Nacimiento Biobío, acá lo estoy viendo que se casaron en Nacimiento Biobío, quiénes son sus padres. Entonces empiezo a encontrar todos esos datos en el Family Search. Y cuando
coinciden los datos de nombres y coinciden las fechas de nacimiento, entonces se da la certeza de que son ellos. Ujú. Ahora lo que falta, que eso es una búsqueda que seguiré, es encontrar el acta de nacimiento de mi abuela y de mi abuelo para poder tener estos mismos datos que tuvimos de los otros De los abuelos. otros, claro. Entonces eso es como, pero no en el formato de Family Search, Sí, sino sí, sí. concretamente, digamos, Es un encontrar acta real. Sí, un sí. acta real. Para eso, digamos, en algún momento hice un pedido en el registro civil de Chile Ujú. con esos datos, pero bueno, los tiempos no me alcanzaron para que me den la documentación. Más que por ahí en ese momento no tenías toda la No información tenía que todo. hoy, que hoy tenés. Bueno, el tema es que José Solio se ubica en la zona de Río Pico y Puebla, ¿en qué zona de Río Pico? En Las Mulas. Las Mulas o Alto Río Pico, como se le llama, era un paraje donde convivían un grupo de gente, entre ellos de pueblos originarios y gente que venía de afuera, con mi abuelo, y él en una de las cartas que le escribe pidiendo la propiedad de las tierras, que era ocupante de tierra fiscal, como de campo fiscal, como la mayoría, le dice al director de tierras de la nación que él está desde hace 20 años en el lugar. Ujú. Entonces, que en ese momento él había quedado con problemas de parálisis en las piernas y que necesitaba tener la propiedad, que hacía 20 años que estaba, y eso es de fecha de 1923. Entonces, quiere decir que en 1903 él estaba poblando el campo este de Alto Río Pico o Aldea Las Ujú. Mulas. En Aldea Las Mulas se desarrolla así también como una vida de pueblito, hasta que este hombre, que no me puedo acordar el nombre, que es de los pueblos originarios, Ujú. cede una parte de su terreno para que se construya una escuela. Ah, Y es muy simpático. Creo que por acá tengo el libro de una amiga que es Sonia Cerante. Cayupul es el señor. Ujú. El Cayupul, que era el abuelo de Sonia, es el que dona el terreno para que se haga una escuela. Mirá. Y los Cayupul, digamos, eran pobladores, si bien no eran originarios de ahí, porque Cayupul era Claro. chileno, digamos, para esa época, Sí, 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 porque Cayupul era mapuche. claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo de chileno o argentino, en el caso de los pueblos originarios, es como... Sí, 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 eso son términos y concepciones muy Ah, recientes para las concepciones de esa época. entonces, en ese lugar, que se hace la escuela y todo lo demás, nace mi mamá y nacen todos sus hermanos, inclusive mi primo, un primo grande que se llama Carlos Terán, eh, él cuenta que hizo primer grado en esa escuela. Y entonces ya tenemos identificado dónde es. Bueno, hay alguna historia de lo que cuenta Sonia Cerantes en este libro, que es de la familia Cerantes Cayupul, Ujú. de la zona de Gobernador Costa, y por supuesto son de ahí de Alto Río Pico, y ahí no logra tener nunca la propiedad del campo, él se muere. Se muere cuando mi mamá era muy chica también. Mi mamá creo que tenía 5 o 6 años cuando muere su padre, así que digamos no tenemos más que una foto, que la vamos a mostrar, también la foto de los abuelos, en donde hay alguna diferencia de edad como de los bisabuelos, Claro. en las fotos, ¿no? Ujú. Más allá de que entre ellos también había diferencia de edad. Cuando nace mi mamá, mi abuelo tenía 59 años y mi abuela tenía 35. Claro. O sea, había una diferencia importante de edad. Y
Bueno, digo, yo siempre, pues un ejercicio que tuve que hacer yo, de pensar los lugares y las situaciones muy distantes a las que tenemos hoy. Sí, O sea, sí, sí, estamos en el campo, eh, en un campo que no tenía alambrado, que no había una ruta, sino que habían huellas, habían carros con los que se llegaba. Pensemos que en esa época que José Solio llega ahí, y yo pregunto, ¿por cómo llega? Y hay un relato de mi tía, de la más chica, de la que muere con 85 años, que puede haber llegado con la comisión de límites, con Moreno. claro. Y si uno chequea, que un poco lo hemos hecho, ¿con qué llega Moreno y la comisión de límites? Bueno, los 5 que tenían el Teodolito, el ingeniero y todo lo demás, pero después estaban. Los vaqueanos que conocí en el campo realmente. Exactamente. Todos los que conocían el campo, los que entraban, los que iban a poner los monolitos, los que había que entrar por lugares donde no había territorio. Un poco ahí en la historia esta, cuando viene Holditch, Sí, digo, para el que no lo sepa, Holditch es el árbitro, el que viene a arbitrar en el litigio de límites Argentina y Chile, y Moreno, que bueno, nosotros lo conocemos como el perito Moreno, porque casualmente en ese momento era el perito por el lado argentino, es cuando lo lleva a la colonia 16 de octubre, y los galeses que estaban en el 1903, era ahí, 1902. 1902. Sí. Los galeses que estaban ahí lo reciben y charlan con él, le cantan canciones, hablan con él y con el árbitro chileno también, y con Holditch. Y van, y bueno, hay toda una historia en la colonia. Digo, es muy posible, todavía no tengo el dato, de que mi abuelo José estuviera entre los que trabajaban ahí, siendo un hombre joven, y después de eso, que haya, digamos, en la cuestión de poner los límites y todo lo demás, haya dicho, bueno, pueblo acá, el campo, qué tiempo después la haya ido a buscar a mi abuela, vaya a saber en qué circunstancia, porque la diferencia de edad y todo lo demás, bueno, tenía el campo para tener su descendencia, sus hijos y todo lo demás. Ahí llega mi abuela y están en este campo hasta que, bueno, él muere, ¿no? Claro. Digo, como yo encuentro a los padres de José Solio que también estaban vinculados a la ganadería en Chile. El lugar que es donde murieron, que es Lautaro, es un lugar ganadero, y yo voy a Lautaro porque hay una carta, no es una, hay varias cartas, que las hermanas de mi abuelo le escribían a mi abuelo y a mi abuela en 1930, 31, 35. Y en las cartas que las tengo, una era de Lautaro y otra era de Nueva Imperial. Claro. Voy a los dos lugares porque eran, una de ellas, no estoy seguro de las dos, pero una de ellas era monja, hermana, de la congregación franciscana, que había salido de Angol hacia Lautaro, era una de las misiones, y Nueva Imperial era la otra. Claro. Y logro encontrar en esta búsqueda y en este viaje datos concretos de que había existido esta hermana y que se llamaba Frasquita. Ella firmaba con el nombre de monja. Esto lo vamos a ir ampliando. Claro. Pero la logro encontrar y logro encontrar el obituario, y la monja que me lo muestra la había conocido a ella. Pero esto, digamos, después
vamos a ir ampliando y mostrando los lugares y todo lo demás, pero digo, es todo un hallazgo, por lo menos para mí, y gran parte de mi familia, de mi mamá se murió sin saber que sus abuelos eran chilenos. Mi tía lo supo digamos, pero nunca lo había sabido en su vida y tenía 80 años. Y muchos de mis primos, mis primas, que somos muchos, no lo tienen como, claro, se como dato. desconoce el tema, sí, 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 es muy común. Así que bueno, mostraremos un poco de todo esto Claro. y iremos contando algunas cuestiones de los Terán y después volveremos a la rama italiana, Claro. volveremos a de dónde vinieron y volveremos a la colonia del Chubut y ya un poco relatar cuáles son las ramas, los hermanos de mi abuelo, sus hermanos y todo lo demás, y la familia. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos ya hiciste un paneo general de toda la parte materna y cómo también se ve este tránsito general en todo lo que es la colonia, Sí. el valle. Eso, así que bueno, vamos a ir después contando, digamos, algunos otros detalles. Por ahora vamos a ir dejándolo por acá. Por acá. Así. Bueno, gracias y será hasta la próxima. Hasta la próxima edición vamos a seguir a continuar.